Respira hondo. El aire te golpea como una mezcla de olores inconfundibles, el humo de los braseros de copal, el aroma terroso del lodo y el fuerte hedor de los canales de agua estancada. El sol de la mañana se filtra a través de la neblina que se eleva desde el lago, proyectando una luz dorada sobre la ciudad más grandiosa que la humanidad ha visto en este continente. Estás en Tenochtitlán, el corazón palpitante del Imperio Azteca. Pero si crees que tu vida moderna te ha preparado para este lugar, estás terriblemente equivocado. La verdad es que no sobrevivirías un solo día. ¿Por qué? Porque el mundo que conoces, con sus reglas, sus comodidades y sus seguridades, no existe aquí. El año es 1518. El eco de la llegada de extraños con barbas y armaduras de metal aún no ha resonado por completo en estas tierras. Este es el momento de máximo esplendor azteca y te encuentras justo en el centro de su poder. La ciudad se alza majestuosa sobre una isla en el centro del lago de Texcoco. Miles de canoas navegan por sus canales, transportando mercancías, personas y noticias de un lado a otro. El bullicio es ensordecedor. Puedes oír el murmullo de miles de voces hablando en náhuatl, el golpeteo de las herramientas de piedra, el canto de los comerciantes pregonando sus productos. Pero no te dejes engañar por la belleza de las pirámides y la aparente opulencia. Este es un mundo regido por la sangre, la fe y el miedo. Y cada uno de esos pilares te confrontaría de una manera brutal y desconocida. Desde el primer instante, tu cuerpo, tus sentidos y tu mente chocarían contra una realidad para la que no tienes defensa. Imagina la escena. Acabas de despertar en una casa azteca. No hay camas con colchones, sino esteras de palma tejida, llamadas petates, extendidas sobre un suelo de tierra. La casa es de adobe, con un techo de paja. El espacio es pequeño, oscuro y está lleno de gente. No hay intimidad. La familia duerme junta, come junta y vive junta en un espacio que, para los estándares actuales, sería una sola habitación. El olor es penetrante. No hay jabón como lo conocemos. La higiene es rudimentaria, basada en el uso de plantas y ceniza. El humo de la fogata que arde constantemente en el centro de la casa para cocinar y calentar el ambiente lo impregna todo. El aire es denso y pesado. El desayuno no es una taza de café y un pan dulce, es atole. Una bebida espesa y caliente hecha de maíz y tortillas, el pan de cada día, que las mujeres de la casa han estado moliendo y preparando desde antes del amanecer. El sabor es simple, casi insípido, y su textura es áspera. Si eres afortunado, tal vez haya algunos chiles y frijoles. No hay azúcar, no hay leche, no hay carne, a menos que seas de la nobleza o estés en un banquete especial. Al salir, el mundo te abruma. No hay calles asfaltadas, sino caminos de tierra y calzadas que conectan la isla con tierra firme. La multitud te empuja y te arrastra. Tienes que esquivar a los cargadores que transportan mercancías en sus espaldas, a los guerreros con sus vestimentas de algodón acolchado y a los sacerdotes con sus túnicas oscuras y sus orejas y narices perforadas con adornos de jade. Lo que más te chocaría es la ausencia de animales domesticados. No hay caballos, no hay vacas, no hay ovejas. La fuerza de trabajo recae sobre los hombros de los hombres. El perro mexicano, el xolitzcuintle, es el único compañero conocido y a menudo es criado para ser comido. La vida aquí es una constante lucha contra la fatiga y el hambre. Y todo esto es solo la mañana. No has pisado el mercado ni te has adentrado en la parte más peligrosa de la vida azteca. El miedo es un compañero constante en Tenochtitlan. No solo el miedo a los enemigos de fuera, sino un miedo más profundo y espiritual. Los aztecas vivían en un universo regido por deidades caprichosas y hambrientas. El sol, por ejemplo, era Huitzilopochtli, un dios que necesitaba ser alimentado diariamente con corazones humanos para poder levantarse y luchar contra la oscuridad de la noche. Los dioses aztecas no eran figuras benevolentes, eran fuerzas de la naturaleza personificadas que demandaban un precio por su benevolencia o, al menos, por su no agresión. El miedo a una mala cosecha, a un terremoto o a una inundación era, en esencia, el miedo a la ira divina. Para calmar a estos dioses se ofrecían sacrificios. Y no hablamos de simples ofrendas de comida. Hablamos de sangre, de corazones palpitantes de la vida de un ser humano. Si, por una terrible casualidad, tuvieras un aspecto diferente al de los aztecas, con una piel más clara o un cabello distinto, podrías ser visto como un extranjero, y los extranjeros eran a menudo candidatos ideales para estas ofrendas. El peligro no era solo espiritual. Si caminas por las calles, no tienes un arma. Los aztecas llevan navajas de obsidiana, lanzas o el temido macuahuitl, una especie de mazo de madera con afiladas láminas de obsidiana incrustadas a los lados. Si te vieran como una amenaza o un intruso, no dudarían en atacarte. Los conflictos eran comunes y la violencia era una parte aceptada de la vida. Además, el sistema de clases era brutal e inflexible. Si no naciste noble,
Tu vida era una lucha constante, y si eras un esclavo, tu existencia estaba en manos de tu amo. No había un Estado de derecho como lo conocemos. La justicia era rápida, a menudo cruel y dependía de la posición social de los implicados. Si un noble te acusaba de un crimen, la balanza de la justicia siempre se inclinaría en su favor. No sobrevivirías un día, no porque no seas valiente, sino porque tu cuerpo y tu mente modernos no están diseñados para este nivel de estrés, de peligro constante y de una cosmovisión tan radicalmente diferente. Tu sistema inmunológico colapsaría con las enfermedades desconocidas. Tu mente se fragmentaría ante la brutalidad de los sacrificios humanos. Tu cuerpo cedería ante el trabajo agotador y la dieta limitada. ¿Será que hemos perdido algo en la transición? ¿O hemos ganado una vida que, aunque nos parezca frágil, es infinitamente más segura y menos demandante que la de nuestros ancestros? Hemos pasado la mañana y aún no te has enfrentado a uno de los mayores desafíos de Tenochtitlán, el mercado de Tlatelolco. Si lograste sobrevivir a la sobrecarga sensorial de las calles, la verdadera prueba te espera en el corazón de la ciudad gemela. Este no era un simple mercado, era el centro económico y social de todo el imperio. Un lugar tan vasto y vibrante que los conquistadores españoles lo compararon con los mercados de Constantinopla y Roma, y a menudo lo consideraron superior. Imagina un espacio tan grande como el centro de tu ciudad moderna, pero repleto de decenas de miles de personas. El aire vibra con el sonido de las transacciones, los gritos de los pregoneros, el murmullo de las conversaciones. Los colores son deslumbrantes. Mantas de algodón teñidas de carmesí con cochinilla, plumas de quetzal de un verde iridiscente, jade pulido que brilla con la luz del sol. Pero no tienes dinero. La moneda azteca no era el oro o la plata, como podrías pensar. Eran las semillas de cacao, mantas de algodón, cuache y a veces hachas de cobre o sal. Tu conocimiento de economía moderna es inútil aquí. Si intentas pagar con un billete de tu época, serías visto como un loco, peor aún, como un intruso con intenciones oscuras. Y lo que se vende es tan extraño como la moneda. Hieles de jaguar y ocelote, peces de agua dulce y salada, caracoles marinos, insectos comestibles como los ahuotle, los huevos de mosca de agua, que eran considerados un manjar. Y sí, esclavo. El mercado de Tlatelolco era un lugar donde los seres humanos eran comprados y vendidos, a menudo prisioneros de guerra o gente que se había vendido a sí misma debido a deudas extremas. Y la comida, si tienes hambre, puedes encontrar tamales de maíz, tortillas con frijoles, o incluso, si la suerte está de tu lado, una porción de carne. Pero, ¿de qué animal? Es más probable que sea pavo, el único ave domesticada, o tal vez el ya mencionado perro Xoloitzcuintle. La carne era un lujo, las fuentes de proteínas se basaban en insectos, semillas y el ingenio para cultivar en las chinampas, las fértiles islas flotantes, que hacían de Tenochtitlán un paraíso agrícola. Ahora pensemos en algo aún más fundamental: tu salud, tu cuerpo moderno, acostumbrado a una dieta variada, a la medicina occidental y a los estándares de higiene, no podría soportar el ataque de los patógenos de la época. La medicina azteca era avanzada para su tiempo, pero se basaba en el conocimiento de las propiedades curativas de las plantas y en una profunda conexión con lo espiritual. Los tzitzil, los curanderos, usaban hierbas, rituales y en ocasiones, procedimientos quirúrgicos impresionantes. Sin embargo, no había antibióticos. Una simple infección que hoy resolverías con una píldora podría ser una sentencia de muerte. El agua, aunque el lago era impresionante, estaba llena de bacterias y parásitos. Si bebieras de ella sin tratarla, te enfermarías gravemente en cuestión de horas. Los estándares de saneamiento eran inexistentes. Las aguas residuales fluían a través de los canales. Las enfermedades gastrointestinales eran comunes y mortales. Y luego está el sol de la altiplanicie, ardiente y sin piedad. Si no tienes la protección adecuada, si no estás acostumbrado a trabajar bajo su calor durante horas, la deshidratación y el golpe de calor serían un peligro real. No sobrevivirías, no por la maldad de los aztecas, sino por la pura y simple fuerza de la naturaleza y de un entorno para el que no estás preparado. El sol empieza a descender. Las sombras se alargan sobre los templos y las pirámides. El aire se enfría y los olores se vuelven más intensos. En este momento, tu mente se enfrentaría a la realidad más sombría del imperio, la creencia en el destino y la muerte como un honor. Para los aztecas, morir era parte de un ciclo eterno. Morir en la batalla o ser sacrificado era la forma más noble de morir. Te aseguraba un lugar en el paraíso de Huitzilopochtli donde tu alma acompañaría al sol en su viaje diario. En diferencia de tu visión moderna de la muerte como el fin, para ellos era una transición, una forma de servir a los dioses y a la comunidad. Si eres un extranjero, tu destino podría ser sellado de la manera más brutal. La captura de enemigos en la guerra no tenía como objetivo la anexión de tierras, sino la obtención de prisioneros para el sacrificio.
Los prisioneros eran llevados a la cima del templo mayor, el corazón religioso de Tenochtitlán. Allí, bajo la mirada atenta de la multitud, el sacerdote extraía su corazón con una navaja de obsidiana y el cuerpo era arrojado por las escaleras de la pirámide. Esta es la imagen más famosa y más inquietante de la cultura azteca, pero para ellos no era una masacre sin sentido. Era un acto necesario, un ritual sagrado para asegurar la continuidad de la vida en la tierra. Y aunque tu mente moderna lo vea como un acto de barbarie, para ellos era la más alta forma de piedad. La noche ha caído sobre Tenochtitlán. Las pirámides se alzan como fantasmas en la oscuridad, iluminadas por las antorchas y el fuego de los braseros. El silencio no existe. El murmullo de la ciudad sigue, pero es diferente, más misterioso y amenazador. Tu día en el Imperio Azteca ha llegado a su fin, y la verdad es que probablemente tú también no sobrevivirías a la sobrecarga de información, al miedo constante, a la falta de higiene o a la brutalidad de su sistema de creencias. Hemos viajado a un mundo que, aunque fascinante, nos muestra lo frágiles que somos fuera de nuestra zona de confort, de nuestras reglas y de nuestras seguridades. La vida en Tenochtitlan era una constante lucha por la supervivencia, no solo contra los elementos y los enemigos, sino contra un universo de creencias que exigía un precio muy alto por la existencia. El Imperio Azteca desapareció, pero su sombra sigue aquí, en las ruinas de sus templos, en los nombres de sus ciudades y en el espíritu de un pueblo que luchó contra un destino que consideraba inevitable. Piensa en tu vida actual. ¿Qué tan seguro te sientes? ¿Qué tan lejos estás de un mundo donde el sol es un dios hambriento y la supervivencia es un lujo? A veces la historia no es solo un relato de lo que fue, es un espejo que nos muestra lo que somos y lo frágiles que podemos llegar a ser, y tal vez, solo tal vez, el hecho de que tú y yo estemos aquí, cómodamente pensando en esto sea el mayor regalo que nos ha dado el tiempo.